Qué bueno que estén con todos nosotros para continuar hoy la historia que iniciamos la semana anterior. El testimonio de Camilo Gálvez, quien estuvo durante muchos años en la comunidad, en una sociedad de vida apostólica, los heraldos del Evangelio, los caballeros de la Virgen, pero el Señor quiso que hoy esté acá en el canal Televid como empleado. Camilo, entonces continuamos la entrevista. ¿Cómo has estado? Bien, gracias, muy contento aquí de compartir contigo y bueno, abrir el corazón también para contar cositas de la vida. Yo digo siempre, y me ha pasado varias veces que estoy por el centro, salí a caminar por ahí en algún lado de Envigado, yo vivo en Envigado, y yo veo las personas y yo a veces pienso, la vida de las personas es muy interesante, solo que hay que saberla contar. Cuando una vida se sabe contar, yo creo que cualquier libro sería un bestseller, y aquí yo creo que lo has logrado. O sea, no, en estas conversaciones uno dice, ve, qué interesante es mi vida. Sí, todas las vidas son interesantes. Yo creo que todas las vidas, claro. Siempre hay algo que escudriñar, cada día es una mina. Es la acción de Dios en cada corazón, y eso es muy interesante. Así que gracias por invitarme. Depende del pico ahí para sacar lo mejor de cada persona. Es verdad. Bueno, Camilo, entonces nos quedamos en el punto en que usted le dijo el sí a Dios en esa comunidad, en la sociedad de vida apostólica Caballeros de la Virgen. Nos quedamos en ese momento. ¿Cómo fue para usted? Porque me parece muy irónico que usted, que quería ser militar, terminara vistiendo un hábito que es muy militar, que recuerda incluso esas milicias de la Edad Media. Sí, sí. Inspirado también de alguna manera en las órdenes militares, ¿no? Exacto. De la Edad Media. El fundador de los Heraldos, Monseñor Juan Cla Díaz, discípulo del doctor Plinio Correa Oliveira, porque digamos que es toda una espiritualidad que se va transmitiendo. Monseñor Juan Cla Díaz fue militar, paracaidista, entonces él le imprimió mucho esa nota de disciplina, y por ejemplo el despertar de los caballeros es todos formados, haciendo una oración en la mañana, todo el mundo sale en orden al desayuno, cantando, y es al mismo ritmo y con el mismo compás, y uno se da cuenta que eso lo forma a uno mucho interiormente. Entonces yo vi esa semejanza, ese símil de lo que estaba viviendo ahí, lo que yo había vivido en la academia militar, y yo dije, ¿cómo esto se complementa? Pero aquí hay un plus mucho más interesante, porque es la vida religiosa propiamente. Entonces ahí yo dije, esto es lo mío, y de ojos cerrados me entregué y me fui a Brasil. Exacto, allá entonces se consagró a la Virgen María, como ya dijo, bajo el método de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Cómo fue para usted durante mucho tiempo, Camilo, llevar a la Santísima Virgen María con esa solemnidad, con esa reverencia a tantos sitios en el mundo? Pues 20 años, Miriam, 20 años es tiempito. Sí, 20 años, yo me acuerdo, nosotros íbamos de misión a diferentes lugares, municipios, departamentos aquí en Colombia, hicimos misión en Ecuador, en Brasil obviamente nos tocó misión, en Europa, pero uno decía, primero algo muy interesante es ver la afinidad que existe de aquel que es bautizado aquí, en cualquier rincón de Medellín, con el que es bautizado en cualquier rincón de Roma, en cualquier rincón de Sao Paulo, Brasil. O sea, somos una gran familia. Esa es de las cosas que yo creo que uno aprecia más como misionero, ver cómo la iglesia está en todo lugar, pero permanece y siempre es la misma, hay un mismo espíritu. Entonces uno se encontraba en unos lugares con unas pobrezas, o sea, una pobreza impresionante, pobreza material, otros lugares con mucha riqueza material, pero con mucha pobreza espiritual. Veía uno de todo, pero uno decía, ¿cómo Dios cambia el alma de las personas? Me acuerdo que una vez una niña se acercó a nosotros en una peregrinación de la Virgen. Muchos de los que están viendo el programa recibieron la visita de la Virgen a la casa. Eso era una emoción impresionante. Entonces el hijo llamaba, mi mamá está cumpliendo años, tráigame a la Virgen, que es el mejor regalo para ella. Uno llegaba con la Virgen y la señora literalmente se desmayaba de la felicidad. Milagros, nos tocó ver milagros impresionantes, de tal manera que uno llegaba con la Virgen porque habían secuestrado a una persona. Eso nos tocó en Cali, por ejemplo. Llegamos con la Virgen a un hogar, la colocamos ahí, empezamos a rezar, terminamos el rosario y llamaron a decir que la persona había aparecido. Pues cualquiera podría decir, no, coincidencia, sí, pero es que fueron casos así, o sea, fueron muchas coincidencias, y uno dice, no, es la mano de Dios. Y las conversiones, una niña que llegó una vez, estábamos en una familia, y la niña se acercó llorando a uno de nosotros, y le dice, ¿sabes una cosa? ¿Te puedo decir algo? La niña, 12, 13 años, yo soy una niña completamente infeliz. Yo vi ese apartamento, unos 250 metros cuadrados. Lo que la niña tenía puesto y lo que se veía pues de adornos, ornamentos en la casa, uno decía, esto es una familia muy bien. La niña era infeliz.
Empezamos a hablar con la familia, con el papá, la mamá, en medio del rosario, tal. Después tuvieron tal cambio de vida impresionante. Uno decía, aquí no obligamos a nadie. Fue el Espíritu Santo que empezó a trabajar en esta familia. Y era eso, la acción de la Virgen llegando a un hogar. Y así, conversiones, pero radicales. ¿Fruto de qué? De la gracia, de la visita a la Virgen. ¿Por qué siempre la Virgen de Fátima? ¿Por qué? Bueno, la Virgen de Fátima tiene un mensaje que permanece actual. La Virgen de Fátima se aparece en 1917, le da un mensaje a unos niños. Es totalmente profético porque a los niños ya les hablaba de Rusia, los males y los errores en los cuales iba a caer Rusia. El Papa va a sufrir mucho, ya hablaba inclusive, parece ser, del atentado del mismo San Juan Pablo II, que fue un 13 de mayo, etcétera. Un mensaje que se mantiene muy actual. Y fue una de las grandes devociones del fundador. Cuando él conoció a la Virgen de Fátima propiamente, tuvo la oportunidad inclusive de llegar a conocer muy de cerca a la hermana Lucía. Él dijo, en esto se fundamenta nuestra espiritualidad. Entonces Fátima empezó a jugar un papel primordial en los caballeros de la Virgen y fue lo que también proyectó la misión de los caballeros. Aquí se hacían peregrinaciones, nosotros fuimos, o sea, nos tocaba ir en tren con la Virgen, en carro de bomberos, nos subíamos en el carro de gas, nos subían en caballo con la Virgen, nos tocaba cargar a la Virgen por encima de no sé qué caminos rurales impresionantes para llegar a unas lomas donde vivían 3 familias, en lancha, esto, y uno decía, es impresionante el instrumento de evangelización que es María, porque donde llega María, deja el nombre de Cristo. Incluso usted me decía fuera de cámaras que llegaron a través de los caballeros, llegaron a repartir más de 10 millones de estampitas de la Virgen María. Eso uno de los grandes, digamos, de las grandes epopeyas de la comunidad aquí en Colombia fue eso de repartir las estampas de la Virgen, de tal manera que uno llegaba a cualquier casa y tenían la imagencita de la Virgen. ¿Y cómo recibió esa virgencita? No, la gente comentaba, por ejemplo, es una imagen muy sencilla porque era una foto, que digo yo, la policromía era muy simple porque no teníamos recursos, se mandaba en un sobre de Manila y cuando uno abría el sobre sacaba la imagen y es una foto de la Virgen peregrina, de una imagen de la Virgen que lloró milagrosamente en Nueva Orleans en la década de los 70 y es una imagen muy milagrosa. Esa foto es de esa imagen y cuando uno ve esa foto es muy tocante y eso se repartió como confeti, se repartió esa imagen de Nuestra Señora. Fue uno de los grandes logros de la comunidad en esa época. Camilo, ¿qué lo enamoró tanto de la Santísima Virgen María? Usted que la fue conociendo poco a poco, que la llevaba por tantos lugares, ¿qué lo enamoró particularmente? ¿Alguna cualidad de ella? ¿Qué? Sí, yo creo que coincide con la teoría porque claro, siendo teólogo no puedo dejar de ligar con lo que aprendí pues propiamente de doctrina, pero uno lo evidencia en la vida de misionero, porque la vida de misionero es dura, sí. Algunos dirán, no, es más sencillo porque está allá, ya se lo dan todo, vive tranquilo, no tiene problemas. Los problemas se transliteran en otro tipo de acciones, pero los problemas siguen existiendo y las exigencias de la vida siguen existiendo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que la Santísima Virgen es plenamente maternal con cada uno de nosotros. Misericordia, o sea, la misericordia de Dios se manifiesta de una manera plena y evidente en la Santísima Virgen, y eso me marcó. O sea, porque yo no puedo hablar de santidad, nos falta mucho todavía para eso. Y uno da unos pasitos para acá, unos pasitos para allá, pero muchas veces los pasos fueron para atrás también. Y la Virgen, a pesar de eso, le dice a uno, tranquilo, que yo estoy a tu lado, porque yo soy madre, estoy dispuesto a perdonar. Eso lo marca a uno. Yo creo que es lo más importante de la devoción a la Virgen. Bueno, usted debe haber sido un miembro muy efectivo dentro de la comunidad, porque en ese proceso de expansión de la misma, a usted lo nombraron como director del primer colegio que se creó acá en Colombia, concretamente en Bogotá. ¿Cómo fue esa experiencia? Miren, eso fue una epopeya porque nosotros logramos conseguir el hermano Gabriel Escobar, todavía él está en la comunidad, un hombre muy pujante. Él logró hacer unas conexiones y nos alquilaron una finca en Bogotá, de la famosa familia Brigar, los Brigar de Bogotá, era de Monseñor Brigar, la finca se llamaba Yerbabuena. Claro, él consiguió que nos la alquilaran, pero no teníamos plata para pagar el alquiler. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la época era platica y la finca era muy grande, lindísima, una casa colonial. Nos fuimos a vivir allá, a hacer la experiencia pues, de vida comunitaria allá, y ¿con qué vamos a pagar? Dijimos, no, pues organicemos retiros espirituales los fines de semana. Organizamos retiros espirituales los fines de semana y logramos pagar pues lo básico para tener la casa, pero vamos a hacer solo retiros, no, hagamos la experiencia del colegio. Un padre que nos ayudó muchísimo de la comunidad de los viatorianos, del Colegio San Viator en Bogotá, el padre Albeiro Vanegas. Un saludo para el padre Albeiro, nos dio la mano, comenzamos la experiencia del primer colegio. Eso fue pues sin saber nada,
uno con la formación profesional, pero de fundar un colegio, monte el PEI, etcétera, bueno, nos lanzamos a eso, gracias a Dios fue efectivo con la bendición de la Santísima Virgen. Y después de esa experiencia en Bogotá, se dio la experiencia en Medellín, después en Brasil y en el mundo entero. Los caballeros ya tienen colegios. Pasó usted también a dirigir el colegio acá en Medellín. Aquí, me tocó aquí en Medellín. Y le tocó ahí en el colegio conocer lo que es la providencia divina. Cuéntenos cómo es eso, que me parece el tema, a mí me encanta hablar de la providencia. Eso es impresionante. ¿Se acuerda uno de la comunidad de los teatinos y el famoso San Juan Bosco? Que don Bosco era muy astuto y era una máquina para conseguir dinero, porque era muy astuto. La comunidad de los teatinos es una comunidad radicalmente casada con la pobreza. Los teatinos no pueden guardar ni dinero ni provisiones en sus casas, de tal manera que en la noche sacan todo y lo regalan o lo dejan en la calle. O sea, al otro día esperando a que les den. Y no piden. Ellos no piden, tienen que esperar a que les den. O sea, es un abandono en la pobreza impresionante. Y don Bosco mandaba gente en las noches a que se parara en la puerta de los teatinos para recoger lo que ellos sacaban a la calle. Pero ese asunto de la providencia de Dios se manifiesta mucho en la vida religiosa. Y en algún momento nosotros estábamos ahí, me acuerdo perfectamente, donde había unas escaleritas para bajar de la casa principal a la calle que entraba a la casa, una casa muy grande ahí en la Loma de los Balsos. Pues nosotros vivíamos ahí casi 30 personas. Nosotros nos subíamos al murito y ahí conversábamos y hablábamos. Estaba yo hablando con el hermano Henry Restrepo. Y el hermano Henry Restrepo me dice, hermano Camilo, no tenemos para mercar esta semana. Ay, ¿cómo así? Pues mercar para 30. Y esos los que vivían ahí eran más o menos 30, más los profesores que ya teníamos ahí. Ellos almorzaban ahí porque les damos almuerzo a los profesores, a los niños que estudiaban y a todos los empleados. O sea, el gastico en mercado era grueso. Grande. Y no había nada. Entonces yo, pues esperemos, ¿qué vamos a hacer? Esperemos mañana a ver qué pasa. No había ni a quién pedirle ni dónde sacar. Nos fuimos cada uno a su lugar cuando timbraron y era una familia. Y una familia muy particular, entonces me llamaron a mí para que la atendiera. Yo fui y los atendí, el señor era militar, venía con la esposa, me dijo, no, es que la Virgen me hizo un milagro, venía yo a pagarle la promesa, ir a la capilla. La gente venía con frecuencia a la capilla, normalmente iba a la capilla. Él estuvo en la capilla, rezó, yo lo esperé ahí en la salita. Cuando salió, le dije, venga, siéntese, conversemos un ratico, le ofrecí un cafecito, esto y lo otro. Bueno, gracias por la visita, hasta luego, yo los acompaño. Cuando los acompañé ya a salir, sacó un sobrecito. Me dice, mire hermano, un regalito ahí para la Virgen. Y yo, bueno, muchas gracias, no se me... Bueno, lo guardé. Cuando se fueron, yo llamé al hermano Henry y le dije, mire, aquí como que dejaron un donativo, no sé. Y le entregué, como era el ecónomo. Él empezó a contar exactamente lo que necesitamos para el mercado. Pero así, pues, o sea, que si eran 100 pesos, eran 100 pesos lo que nos va a traer el Señor. O sea, y casos así impresionantes. Nosotros íbamos a misión solo con lo que habíamos colocado de gasolina en el carro. Allá conseguíamos el hospedaje, la alimentación, todo. ¿Fruto de qué? De la asistencia a la Divina Providencia. Eso es emocionante. Es emocionante y es hermoso. Camilo, ¿cuánto tiempo estuvo en la comunidad? 20 años. Bueno, por motivos que no vamos a entrar como a esculcar, que por qué, qué pasó, no. En un determinado momento usted dice, yo me quiero abrir a otras experiencias, a otros caminos y demás. ¿Cómo fue para usted un día cualquiera despertarse y ya no estar dentro de esos muros donde los que estuvo tanto tiempo? Es muy complejo, yo me enfermé, bajé de peso, me acuerdo que me dio un brote en la espalda, una cosa impresionante, el estrés, porque ese cambio de vida es como uno volver a nacer, literalmente, porque uno queda en el mundo y uno dice, bueno, ¿y ahora de mí qué? Yo tuve la oportunidad de hacer un discernimiento de 3 meses, porque entonces la comunidad fue evolucionando, aparecieron los votos solemnes, apareció la ordenación sacerdotal. En un momento en que yo tenía que definirme para la vida religiosa, yo nunca hice votos propiamente, ni temporales ni perpetuos, pero yo los vivía porque vivía en la comunidad y siendo el superior, etcétera, vivía los votos. Pero llega un momento en que ya toca entregarse solemnemente, o usted es ordenado sacerdote o hace los votos. En el discernimiento yo dije, no, yo quiero vivir con mi mamá, quizás formar una familia y desenvolverme en el ámbito profesional, lo que me gusta, la docencia, me gusta la oratoria, me gusta enseñar. Me acuerdo que yo llegué un viernes 13 de marzo a mi casa, a la casa de mi mamá en Cali, y mi mamá sorprendidísima, porque pues fue más o menos una sorpresa que yo llegara allá. Literalmente me tocó compartir con mi mamá la cama porque ella vivía en un apartaestudio muy pequeño. Y yo al otro día me acuerdo al despertar, yo decía, bueno, ¿y yo ahora qué voy a hacer? Pues, ¿qué me pongo a hacer?
Yo ya tenía la licenciatura, ya había estudiado una maestría, pero las cosas que uno dice, me siento embolatado, perdido. Ahí muchas personas me acompañaron, personas que conocí en la comunidad, y me dieron un impulso muy especial y me dijeron, Camilo, tienes que empezar a valorar lo que tú tienes mucho para dar. Unos me decían literalmente, yo te veo ubicado ya en esta universidad, y yo no, pues yo qué voy a ir a hacer allá, pero a mí me gustaba la docencia. Yo te veo aquí haciendo esto, y yo no, pero yo cómo voy a ir, porque yo ya me veía de algo como religioso, pero ya no era religioso. Una incertidumbre así. De determinado momento llega la convocatoria de una universidad, apliqué a la convocatoria y me la gané. Presenté un proyecto de formación espiritual y humana para empresarios. Me gané la convocatoria, cuando menos me di cuenta, estaba yo en la universidad, en la docencia, coordiné posgrados durante varios años y la vida me fue llevando de hacia un lugar a otro y me ayudó a descubrirme a mí mismo. Que eso que me había dicho el fundador en algún momento, tú sigues comprometido con el evangelio, o sea, sigues comprometido con Dios a pesar de donde estés. Entonces yo vi que eso se empezó a hacer efectivo donde yo estaba, y eso fue empezar a conocer la realización personal. Exactamente, usted siguió siendo un esclavo, literal, esclavo, la Santísima claro, Virgen María, esclavo de la Santísima que eso es lo que María. implica, creo que eso es lo que indica la cadena, ¿verdad? La cadena, y San Luis María recomienda, yo tengo una cadenita, San Luis María recomienda llevar una cadena como símbolo de esa esclavitud. Yo aquí tengo a la Santísima Virgen, la Virgen de la Medalla Milagrosa. Cuando estaba en el santuario de ella un martes de la, a ver, tac, ahí, sí. Ajá. Cuando estaba un martes en la Medalla Milagrosa en Cali, que la devoción es muy popular, allá me llamaron y me dijeron prácticamente que había sido aceptado en la convocatoria, o sea, ella me hizo el milagrito. Tengo a San Benito y tengo a la Virgen del Carmen, pero San Luis María recomienda llevar la cadena para uno recordar que está unido, como en un eslabón, está concatenado a Jesús por manos de María. Como si fuera como un cordón umbilical de la Virgen María al Señor. Sí. Y eso no se rompe en la vida, por más que tú digas, yo quiero romper con la Virgen, no rompe contigo. Camilo, ¿qué costumbres, qué prácticas de todas maneras usted continuó observando a pesar de ya no estar dentro de los Caballeros de la Virgen? Fundamental, y de las que yo adquirí en un primer momento, fue el rosario, que yo creo que es una terapia espiritual impresionante. Y no voy a decir que desde el primer momento que recé el rosario no he dejado de rezarlo. La pereza me sigue afectando, soy una persona, digamos que hago parte de aquellos que son afectados por el pecado original, la concupiscencia. Han pasado muchas cosas, pero el rosario ha sido ahí como que lo que me ha ligado y me ha unido a la Santísima Virgen, eso es primordial. Y el amor a la Eucaristía y a la evangelización, a la doctrina. Entonces siempre fui docente y formador en la comunidad. Y hoy en día también, siempre cursos en parroquias, aquí y allá con la arquidiócesis, cursos, los programas que hacemos aquí en el canal. A mí me encanta, me fascina hablar de la doctrina, me encanta leer la historia de los santos, eso me fascina y me da un frescor espiritual. Y eso se me quedó a mí ahí grabado con letras de oro. Pero pues supongo que ya ahora, pues con miras a esa decisión que usted tomó años atrás, ya está dando el camino para formar de pronto una familia, Claro, sí, eso está en el panorama, obviamente, porque ya uno está entregado, en el buen sentido de la palabra, en el mundo a otras actividades. La familia es una opción que yo no descarto, formar una familia, optar por el sacramento del matrimonio, obviamente, si es mi vocación. Y bueno, el deporte también me gusta mucho. Me formé en taekwondo, primer dan, cinturón negro, primer dan de taekwondo. Me gusta mucho correr, hacer, no maratón, pero sí 5K o 10K. Y cantar. También. Me acabo de enterar, eso fue hace apenas unos minutos. Por aquí le dijeron, ¿no? Por aquí me soplaron que es tenor. Sí, tenor en el coro arquidiocesano aquí de Medellín. Me gusta también muchísimo la música. Solo no podrá sonar muy bien, pero cuando estoy en el coro yo creo que me adapto porque todavía no me han sacado, llevo varios años y me encanta. Tengo un grupo de amigos ahí muy bueno, el director, y la música me fascina también. Ese gusto me quedó también de la comunidad porque toda la vida ya era cantando. Aprendí a tocar trompeta, pero no tenía mucho carisma para eso. Por ahí me chilla, pero no me suena propiamente. Y entonces la música también digamos que me llena también esos espacios de la vida diaria. Muchas personas se pueden preguntar, ¿y qué está haciendo ahora en Televid? ¿Cuál es la función concreta? Bueno, aquí la invitación de Juan Carlos fue muy objetiva. Yo quiero, Camilo, que lleves adelante todo lo que tiene que ver con la coordinación de viajes y eventos. Cuando hablamos de viajes en el canal Televid, hablamos de peregrinaciones, hablamos de ejercicios espirituales. Hay en las raíces de la organización BIT la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, que es importantísimo
adiestrar el espíritu y fortalecer el espíritu con los ejercicios. Eso es una peregrinación. Organizamos peregrinaciones entonces a diferentes lugares del mundo, muchos televidentes sabrán que Tierra Santa, vamos a Turquía, etcétera, tal. Todo eso en función de que de la formación espiritual. Entonces son viajes y eventos, retiros espirituales, jornadas de oración y alabanza, todo eso lo estoy coordinando entonces ahora en el canal. Bueno, un minuto para lo siguiente, y es que usted tiene un pilar muy importante en su vida, y no es precisamente la Virgen del Pilar, Sí. sino su mamá, ¿verdad? Mi mamá, sí. Me emociono hablando de mi mamá. Sufrió mucho en la vida, una mujer muy entregada, muy humilde. Y bueno, yo creo que es de las cosas que me anima a mí a salir adelante. Que ella viva tranquila y bueno, que sepa que no la quiero desilusionar. Verla feliz me emociona y yo creo que lo he logrado hasta ahora. Su mamá de saber que tiene un buen hombre como hijo, eso sí estoy absolutamente segura. Camilo, muchísimas gracias A ti, por a haber ti, pasado Miriam. por este programa. Encantado. Y bueno, vamos a saber mucho de Camilo seguramente en los próximos días, meses y ojalá años. De nuevo, gracias y a ustedes que tan amablemente nos acompañan, que nos siguen en este espacio. Vamos a ver a quién nos trae el Señor la próxima semana. Que estén muy bien.